fecha patria de cada 17 de agosto en este caso, nos preguntamos cómo podemos actualizar la mirada sobre los próceres de la patria y cuál es la importancia que esto tiene. Por eso invitamos al doctor Dardo Ramírez Braschi hoy para poder hablar acerca de esto. ¿Cómo está, doctor? Gracias por venir. Gracias a ustedes, gracias por la invitación y poder hablar de estas cosas tan importantes que hacen a la memoria y al recuerdo histórico. Bueno, justamente esto, ¿no? ¿Cómo actualizamos la importancia de los próceres que son mitos fundacionales y que, bueno, nos acompañan hasta hoy? Aquí hay una cuestión fundamental y medular que planteas. Son mitos fundacionales. Hay un reflejo en la construcción del imaginario nacional en los liderazgos que construyeron la identidad nacional. Y San Martín, sin duda alguna, es uno de ellos. Bartolomé Mitre, en el siglo XIX, fue el anclaje de esta construcción imaginaria del líder sanmartiniano a través de una obra, Historia de San Martín y de la emancipación sudamericana, y desde ahí, en el Olimpo de los próceres platenses, San Martín comienza a tener un rol determinante. Determinante porque su figura y su participación fue vital para el curso de la guerra por la independencia. Y esta construcción del ideario sanmartiniano va a tener un anclaje importante en su perspectiva militar, heroica, de prócer en un corcel. Pero San Martín es más que eso. Y esto es lo importante rescatar en la memoria histórica. San Martín es un proyecto, una idea, una transformación que desborda lo militar y llega al contenido político. Y en ese sentido, ¿cuáles son esas bases políticas que funda la imagen o el proyecto sanmartiniano? Uno siempre piensa y repiensa el momento histórico en donde estos prohombres han construido y han participado políticamente. Y es muy difícil, porque participaron en un espacio en donde no había nada. Claro. Había que construir todo. Desde la independencia, ese valor determinante es que la libertad de tener su propia decisión, a armar los esquemas de cómo se va a determinar el orden político. Sí, de la organización institucional, ¿no? Que es otra cosa, Carlos. Es totalmente distinta, pero no están desvinculadas. Es decir, son de naturaleza diferente, pero forman parte del mismo cuerpo. Y era preocupación de San Martín, de José de San Martín, la construcción de ese orden político, de ese orden jurídico, de fijar las pautas desde la norma para determinar un gran problema en aquel momento de la independencia: la fragmentación territorial. Todos estos territorios formaban parte, como sabemos, de la raíz y de la vinculación hispánica que con la ruptura con la corona española comienzan a tener sus propias autoridades locales. Y la gran preocupación era la fragmentación de este gran territorio. De ahí en más, tratar de buscar libertad, independencia, unión y organización nacional. Claro. Y esos factores, esos 3 o 4 factores, estaban permanentemente en el proyecto sanmartiniano. Que de hecho lo están, ¿no? O sea, si uno mira detenidamente cuáles son los reclamos que se hacen hoy todavía, aun cuando ya están delimitados geográficamente ciertos territorios, hay planteos que se hacen todavía en relación en relación al federalismo, en relación a las asimetrías, a la unidad nacional, entre los centros y las periferias, la unidad, toda esa cuestión está todavía dando vueltas hoy. Voy a citar a un autor, un diplomático argentino de renombre y actualmente en actividad, Archibaldo Lanús, que escribió un libro maravilloso, La Argentina Inconclusa. Claro. Realmente hay aspectos fundacionales de la Argentina que todavía no la hemos podido perfilar, moldear, encontrar las pautas de adaptabilidad social en esas condiciones políticas, culturales. Y vos bien, Carlos, Eduardo, decías el federalismo. Hablemos del republicanismo, que es una matriz central en el equilibrio del funcionamiento de nuestro Estado. Y bueno, tenemos materias pendientes. Y ahora, eso
tiempo después, Alberdi dice las instituciones por encima de las personas, ¿no? Así y ahí, es. bueno, incluso qué hacemos con los próceres y qué hacemos con las instituciones también que hasta el día de hoy evidentemente tampoco nos pueden garantizar esas deudas que señalaba recién. ¿Cómo se va normalizando todas esas ideas en la práctica cotidiana? Hoy, ¿tenemos por encima las instituciones o las personas? Hay una representatividad cultural muy fuerte en Hispanoamérica, en donde es como que el peso del liderazgo, del caudillismo, de la figura, del personalismo trata de eclipsar las instituciones. Y ha sido un problema en el Río de la Plata. Las provincias que buscaban sus derechos en la primera etapa, en la etapa sanmartiniana y después, claro. Buscaban sus propios derechos a través de las figuras locales, no a través de sus normas, de sus leyes y de sus constituciones. Corrientes, nuestra provincia, es una excepción a eso. Y esa necesidad de recostarse en las instituciones y no en los liderazgos fue una de las causales de por qué, después de la Revolución de Mayo, pasaron 43 años para tener la primera constitución que fijase derechos, obligaciones y establece un orden institucional en las Provincias Unidas. Cuando en otros países la independencia estuvo muy vinculada a esa cuestión organizativa. Y tomo el ejemplo de los inventores de todo esto, los Estados Unidos de Norteamérica, la independencia en 1776 y al poco tiempo en Filadelfia su primera constitución federal en 1787. Claro, te voy a pedir una especie de ejercicio, ¿no? Digo, me gustaría saber tu respuesta, obviamente que es absolutamente subjetiva, ¿no? ¿Cómo nos vería hoy San Martín? Yo creo que es muy difícil hacer una historia o un pensamiento contrafáctico, ¿no? Pero yo creo que se vería tan distantes como él se vivió en el exilio. Claro. Porque aquellos principios de unidad, de responsabilidad, de libertad, de respeto a la ley, porque la necesidad del orden era primordial. Claro. Y creo que después de casi 200 años, como decía Eduardo, tenemos los mismos problemas. Es como que no aprendimos. Como Y que es como que insistimos con las mismas cuestiones y no hemos... O sea, recordar que San Martín murió en el exilio. Por eso Así te hacía la pregunta de si se podía hacer ese ejercicio, ¿no? Vos como un conocedor, como un estudioso de la historia misma, de la vida de San Martín, decía, ¿se puede hacer eso? Es decir, bueno, estos tiempos que estamos viviendo, lo que pasó en su momento, que terminaron con el exilio de San Martín, y ahora lo que nos pasa, ¿no? Digo que hay puntos en común. Hay un divorcio realmente de aquellos principios irresueltos a los objetivos sanmartinianos. Claro. Hay un fortísimo divorcio y se manifiesta en que en las cuestiones irresueltas que son centrales, y es un grave problema para nuestro país. No hemos resuelto cuestiones que hacen a nuestra identidad, a nuestros principios republicanos, a nuestro ideario institucional. O sea, hoy nos vería con mucho dolor, con mucha angustia, con pena y tristeza. Creería que esa podría ser una interpretación. Desde luego, uno, como bien dijiste, lo puede interpretar desde la evolución de cómo fue el Estado naciente allá a mediados del siglo XIX a este Estado inconcluso, esta sociedad cultural irresuelta, con principios realmente no desarrollados, con una gran falta de madurez republicana. Dardo, hoy es un día que estamos recordando a San Martín y al principio de la entrevista decías que hay una cosa es lo que pasó y otra cosa empieza a ser después de que se reconstruye eso con un elemento que es el libro, una obra literaria anclado en la historia, pero una obra, en fin, que empieza a resaltar determinados puntos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuán lejos o cerca está el San Martín real de la construcción histórica y en todo caso, qué falta todavía de estudio histórico para acercarnos más a ese San Martín real? Creo que San Martín es una
referencia paradigmática en la construcción argentina. Y en esa necesidad de traer en el Olimpo de los próceres locales a alguien que haya luchado por lo esencial, la libertad, la independencia y todo lo que decíamos anteriormente, se torna indispensable. Pero hay una cuestión, hay un detalle en esa cuestión del San Martín y de la proyección sanmartiniana en la actualidad. Hay un San Martín militar que todos los conocemos, un San Martín escolarizado, un San Martín que nuestros niños que se visten de granaderos y recitan los combates de San Lorenzo, Maipú, Chacabuco. Pero tenemos el otro San Martín. El otro San Martín del exilio que nos fue triunfante. El otro San Martín de la idea republicana, de la libertad de prensa, de la división de poderes, de la seguridad individual, de la propiedad privada, del domicilio inviolable. Y todo esto lo plasma San Martín en el reglamento constitucional del Perú en 1821, que al ser el primer protector del Perú, busca y establece una sistematización normativa, establece un reglamento y trata de armar el Estado peruano. ¿Por qué? Porque necesitaba el orden, la ley para la construcción del Estado. Y creo que ese es el perfil del San Martín que nos queda todavía por descubrir, que es tan fuerte y tan poderoso como el militar que nuestros chicos recuerdan en la escuela. Justamente ese poder, hay una manera que lo denominamos que es el santo de la espada. Sí. Ricardo Rojas, exacto, y su obra, ¿no? magnífica, ¿no? Que lo dogmatiza porque lo santifica y por lo tanto es incuestionable. Ahora, hay un San Martín para cada postura política, podríamos decir, porque de la izquierda a la derecha todos van detrás de ese prócer. ¿Esa es la potencia que tiene la construcción o a qué se debe? Los griegos decían que en el Olimpo estaban los dioses y era inalcanzable. Y en cierta manera, si hacemos alguna comparación en este pequeño Olimpo criollo, San Martín está en un estadio inalcanzable por el ejemplo, por lo que logró y por lo que luchó. Está, me parece, el gran reto de encontrar el reflejo de lo que él hizo, claro, y buscó para nosotros. Nos quedó muy lejos al final. Desde luego. Pero esto no lo veo como un error porque los países, los estados necesitan ese Olimpo, necesitan, claro, esos próceres, necesitan aquellos hombres que no por su figura personalizada, sino por su accionar general común, fueron ejemplos. Y San Martín, desde luego, es un ejemplo cabal. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Estuvimos hablando con el doctor Dardo Ramírez Braschi a propósito de un nuevo 17 de agosto.